Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Julio de 1518. Una calle de Estrasburgo. Una mujer baila. No hay músicos, no hay fiestas, no hay ninguna celebración visible. Hay una mujer en mitad de la calle moviéndose y la expresión de su cara, según quienes lo describen, no es de alegría, sino de algo más parecido al trance. Los vecinos la miran, algunos se acercan, ninguno sabe muy bien qué hacer. La mujer sigue bailando. Pasan las horas. Llega el atardecer. Llega la noche. Y al día siguiente, cuando el sol vuelve a salir sobre los tejados de Estrasburgo, la mujer sigue ahí, bailando, con los pies heridos, el cuerpo agotado y sin señales de poder o querer detenerse. En cuestión de días, otra persona empieza a moverse del mismo modo. Luego otra. Luego más. No todos a la vez, es una progresión lenta, inquietante, como si una idea invisible pasara de cuerpo en cuerpo. Al cabo de unas semanas, las autoridades de la ciudad han perdido la cuenta de cuántos ciudadanos bailan sin poder parar. Y entonces, hacen algo que incluso contándolo hoy, cuesta un segundo asimilar. Contratan músicos para que la gente siga bailando. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos. Hoy no hay un héroe ni un villano. No hay un individuo al que perseguir ni una institución que aplaste a nadie. Hay algo más raro y, en cierto modo, más inquietante. Una ciudad entera que parece haber enfermado de golpe. Y la pregunta, que no se va a resolver fácilmente, es ¿por qué? Dicho todo esto, empecemos. Para entender lo que pasó en el verano de 1518 hay que entender primero dónde pasó. Porque Estrasburgo no era un lugar cualquiera y 1518 no era un año cualquiera. La ciudad formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, una estructura política enorme y difícil de gobernar donde Estrasburgo era un centro comercial y artesanal de cierta importancia, con sus gremios, sus murallas, sus iglesias y sus tensiones sociales. No era una ciudad pobre en abstracto, pero sí era una ciudad donde la diferencia entre tener y no tener era muy visible, y donde los que no tenían llevaban ya varios años acumulando golpes. Los años anteriores a 1518 habían sido duros, de una forma muy concreta. Las cosechas habían fallado repetidamente. El precio del pan había subido hasta el punto de que las familias más pobres tenían dificultades reales para comer, y en algunos casos directamente es que no podían. Las enfermedades recurrentes, la sífilis, que se había extendido con ferocidad por Europa desde finales del siglo anterior, la viruela, fiebres diversas, se cebaban especialmente con los más débiles. El río Rin se había desbordado más de una vez, arruinando campos y almacenes. Y encima de todo eso, flotando sobre la ciudad como algo físico que se podía casi tocar: el miedo. Ojo, no el miedo abstracto al futuro que todos llevamos dentro. El miedo concreto y cotidiano de quien vive sin margen ninguno. El miedo de la persona que sabe que otro invierno como el anterior puede no superarse. El miedo de quien lleva tanto tiempo sin dormir bien que el cuerpo empieza a responder de formas que no entiende. El miedo de quien no sabe si lo que siente es hambre o enfermedad o castigo, y que con el tiempo ha dejado de intentar distinguirlo porque la diferencia ya no importa. Y junto a ese miedo, una arquitectura religiosa muy específica. Estrasburgo vivía en los años previos a la Reforma, en ese momento de tensión enorme donde la Iglesia romana seguía siendo la institución de referencia, pero donde ya se sentían los primeros crujidos de lo que vendría. En ese mundo el sufrimiento no era solo físico, era también un lenguaje. Dios
hablaba a través de la enfermedad, del hambre, de la desgracia. Las calamidades, no eran accidentes del azar, sino señales de algo. Y si alguien empezaba a comportarse de una manera extraña e inexplicable, la pregunta que podía surgir no era solo ¿qué le ocurre físicamente?, sino también ¿qué ha hecho para merecer esto? Es importante detenerse aquí porque es la pieza que lo explica todo. No vamos a entender la epidemia del baile si la miramos desde fuera, con los ojos de alguien que sabe lo que sabe hoy. Hay que intentar habitarla desde dentro, una ciudad agotada, hambrienta, enferma y con un sistema de creencias que convertía los síntomas extraños en mensajes del cielo. En ese mundo lo que estaba a punto de ocurrir no era incomprensible, era, en cierto sentido, algo para lo que la ciudad ya estaba preparada. La mujer que comenzó a bailar suele aparecer en los relatos con el nombre de Frau Tropfe. Conviene ser cuidadosos con ese nombre, ¿no? Procede de reconstrucciones posteriores y algunos historiadores lo usan con más confianza de la que los documentos originales justifican. Lo que sí está en las fuentes contemporáneas, pues por ejemplo registros municipales, crónicas de la época, es la existencia de una mujer que comenzó a bailar de forma compulsiva en torno al 14 de julio de 1518 y que durante varios días no pudo o no quiso detenerse. Su marido, según algunas versiones, intentó convencerla. No hay relato de que lo consiguiera. Lo que hace especialmente perturbador este inicio es la ausencia de explicación. No había una fiesta de la que se hubiera desmandado. No había ningún contexto visible que justificara lo que hacía. Es que simplemente bailaba. Las reconstrucciones posteriores no la presentan celebrando, ¿no?, ni disfrutando, sino más bien en un estado de ausencia, como si estuviera en algún lugar muy alejado de aquella calle. Y eso, en una calle de Estrasburgo en 1518, era suficiente para provocar una mezcla de miedo, fascinación y algo parecido al reconocimiento. Porque la gente que la miraba no estaba mirando simplemente un comportamiento raro. Estaba mirando algo que encajaba de una forma, vamos a decir que horrible, con una imagen que ya conocían, que ya habían escuchado nombrar, que ya formaba parte del vocabulario del miedo en aquella ciudad. Los documentos de la época recogen que en la primera semana se sumaron unas 30 personas. Para finales de agosto, algunas fuentes hablan de varios centenares. Y ojo, hay que leer esas cifras con precaución. Como siempre, los cronistas de la época no tenían los instrumentos que tenemos hoy para contar. Y la tendencia en los relatos de crisis colectivas siempre ha sido inflar los números en la dirección que hace la historia pues más dramática, ¿no? Lo que sí es indiscutible, por decirlo así, es que el fenómeno fue lo suficientemente visible y preocupante como para que el Consejo Municipal de Estrasburgo interviniera activamente. Y eso por sí solo dice bastante. El contagio seguía una lógica extraña. No todos los que veían a los bailarines se sumaban. Las fuentes no permiten reconstruir un patrón epidemiológico, al menos que sea preciso. No sabemos quién había comido qué, ni quién estuvo expuesto a los primeros bailarines, ni por qué unas personas se sumaron y otras no. Lo que sí parece claro es que el fenómeno crecía allí donde se hacía visible y atraía la atención de la comunidad. Había personas que miraban y se iban. Y había personas que miraban y en algún momento empezaban a moverse. ¿Qué diferenciaba a unos de otros? Bueno, pues no lo sabemos con precisión. Probablemente una combinación de factores: el nivel de estrés individual acumulado, la intensidad de la creencia en la maldición, la susceptibilidad a los estados disociativos, que varía de persona a persona, y la cantidad de tiempo que había pasado expuestos al fenómeno, ¿no? No era una progresión mecánica, era un proceso selectivo, impredecible, que seguía reglas que ninguno de los que vivieron podía ver con claridad. Así se movía la danza por Estrasburgo. No como un virus que infecta a todos por igual, más como una idea
que encontraba en ciertas mentes, en ciertos momentos, el terreno exacto que necesitaba para arraigar. Bueno, para entender por qué el fenómeno adoptó precisamente esa forma y no otra, hay que hablar de San Vito. San Vito era un mártir cristiano de la antigüedad tardía, cuyo culto se había extendido por buena parte de Europa central. Entre otras atribuciones, era considerado protector de las personas con epilepsia y convulsiones, pero la relación entre San Vito y la danza era más oscura que eso. En la Europa medieval y en los primeros decenios de la Edad Moderna, existía la creencia de que San Vito podía, si se enfadaba con alguien, obligarle a bailar. No como un castigo alegórico, no como una metáfora, sino de forma literal. Podía hacer que tu cuerpo se moviera sin que tú pudieras controlarlo, como una forma de tormento sobrenatural. Eso significaba que cuando la gente de Estrasburgo veía a una mujer bailando sin música y sin poder parar, no estaba ante algo sin nombre. Estaba ante algo que tenía un nombre muy preciso y un contenido teológico muy claro. Aquella mujer estaba bajo la maldición de San Vito. Y eso no era una interpretación de alguien que alguien tuviera que proponer, ¿no? Podía convertirse en una lectura inmediata y perfectamente reconocible dentro del sistema de creencias de aquella comunidad. Ahora bien, y ojo, esto es fundamental, una maldición solo puede adoptar esta forma, solo puede contagiarse de esta manera, entre personas que comparten la creencia de que esa maldición existe y que puede manifestarse exactamente así. El cuerpo que expresa el miedo siempre lo hace dentro del vocabulario que su cultura le ha enseñado. En otra época, en otra ciudad, con otras creencias, la misma angustia colectiva habría producido otra cosa totalmente distinta. Habría producido visiones o parálisis o algo completamente distinto. En Estrasburgo, en 1518, produjo baile. Lo vuelvo a repetir, una maldición solo puede contagiarse de esta manera entre personas que comparten la creencia de que esa maldición existe. Psicología pura y dura. Tampoco era la primera vez que ocurría algo así. Los historiadores han documentado episodios anteriores de lo que llamaban la dancing manía, ¿no? O coreomanía en distintos puntos de Europa. En 1374 hubo brotes a lo largo del Rin, en ciudades como Aquisgrán y Colonia, donde grupos de personas bailaban de forma compulsiva, otros se sumaban al verlos, y el fenómeno se propagaba siguiendo las rutas comerciales del río. Hay menciones de episodios similares, ojo a esto, en el siglo XIII, y hay que tener cuidado aquí con la tendencia, ¿no?, a construir una historia lineal demasiado perfecta. No todos estos casos están igual de bien documentados, y algunos que circulan en los resúmenes populares se apoyan en fuentes más débiles de lo que parece. Pero el punto importante, hay que ser sinceros, no es la cronología exacta. Es esto. Cuando los habitantes de Estrasburgo vieron a aquella mujer bailando en la calle, no estaban ante algo sin precedente. La imagen encajaba en una tradición conocida. Había un nombre para ello, había una historia compartida que lo hacía reconocible, y eso cambia todo. Porque reconocible significa esperado, y esperado, en los mecanismos de las epidemias psicógenas, significa posible. Una maldición no puede propagarse entre personas que no creen en ella. Una epidemia psicógena no puede adoptar la forma de una danza si esa danza no forma parte del vocabulario cultural de quien la padece. El de Estrasburgo de 1518 no cayó en un vacío, cayó en un suelo que llevaba siglos preparándose. Lo que estaba pasando tenía un nombre, y tener un nombre en el siglo XVI era casi lo mismo que tener una causa. Bueno, llegados a este punto, la ciudad, imaginaoslo, ¿no?, tenía un problemón, ¿no?, visible y creciente. Las autoridades municipales hicieron lo que hacen las autoridades cuando hay un problema. Consultaron a los expertos, a los de verdad, no los que se inventan. Los médicos de la época examinaron a los afectados y llegaron a una conclusión. No se trataba de posesión demoníaca, menos mal. La descartaron, ¿no?, sino de una enfermedad natural. El diagnóstico fue
siguiendo el sistema médico de la época, exceso de calor en la sangre. Demasiado calor interno acumulado que producía ese estado anómalo. Vuelvo a decirlo, no penséis en esto con la cabeza de alguien del siglo XX o XXI, ¿no? Hay que pensarlo, cabeza del siglo XVI. Bueno, como vuelvo a decir, demasiado calor interno, ¿no? Acumulado que producía ese estado. La recomendación fue consecuente con el diagnóstico. Había que dejar que los afectados bailar hasta agotar el calor. No se les ocurrió tirarles al río. Dejar que el mal saliera por los pies. Y el Consejo Municipal de Estrasburgo, pues tomó esa recomendación en serio. Habilitaron espacios, una sala de gremios, el mercado de caballos, construyeron plataformas y contrataron músicos. Músicos, de verdad, con sus instrumentos, para que los enfermos que no podían dejar de bailar tuvieran al menos ritmo con el que hacerlo. A ver, es gracioso, pero bueno, hay que imaginarse esto, ¿no? En fin. Y de verdad, tomaros un segundo. No sabemos cuánto tiempo tardaron en sospechar que aquello quizá no estaba funcionando. Lo que sí sabemos es que el efecto inmediato fue el contrario del deseado. Sacar la danza de las calles y ponerla en un escenario con músicos y espectadores no redujo el fenómeno. Lo convirtió en un acontecimiento público. Le dio visibilidad, le dio estructura y al hacerlo probablemente le dio también algo que ninguna epidemia debería tener: una audiencia. Hay algo en esta decisión que sigue siendo sorprendente y no solo por el error en sí. Lo sorprendente es la lógica interna. Los médicos, evidentemente, no eran estúpidos. Dentro del sistema de pensamiento de la época, su razonamiento era coherente, muy coherente. El problema no fue una simple falta de inteligencia. Fue el marco equivocado desde el que miraban. Y ese detalle, que una decisión razonada y bien intencionada puede alimentar exactamente lo que intenta curar, es uno de los que más habla de nosotros, no de ellos. Bueno, imagina la escena. Una plataforma en el mercado de caballos de Estrasburgo. Músicos tocando, personas bailando sin parar, algunas con los pies ensangrentados, algunas con los ojos en blanco, algunas cayendo y levantándose para seguir, y alrededor mirando el resto de la ciudad. ¿Cuántas de las personas que bailaban en esa plataforma habían comenzado porque no podían parar? ¿Y cuántas comenzaron porque toda la ciudad esperaba que ocurriera? Porque el escenario estaba montado, porque la presión del ambiente era suficiente para que ciertos cuerpos respondieran de cierta manera. No hay forma de saberlo, y esa pregunta, que no tiene respuesta, es quizás la más honesta que podemos hacer sobre todo el episodio. Pero el espectáculo tenía otro efecto que vale la pena nombrar. Convertía la epidemia en algo visible, constante, imposible de ignorar. Quien vivía en Estrasburgo, por lo menos ese verano, no podía no saber lo que estaba pasando. Las plataformas estaban en el centro de la ciudad, los músicos tocaban, la gente miraba. Y mirar en este tipo de fenómenos no es un acto neutro, que nadie se confunda, ¿eh? Mirar es exponerse, es procesar la imagen dentro del propio sistema de creencias, y para alguien que ya está al límite de lo que puede aguantar, esa imagen puede ser suficiente para que el cuerpo empiece a preguntar: ¿y si yo también? En la historia de las epidemias psicogénicas colectivas, y ojo, hay más de las que la mayoría de la gente imagina, uno de los factores que más consistentemente aparece como amplificador es la visibilidad pública del fenómeno. Cuanta más gente lo ve, más gente puede verse afectada. Las autoridades de Estrasburgo, al crear el escenario, no solo no contuvieron la epidemia, probablemente la pusieron en el escaparate más grande disponible. Lo que los documentos sí recogen es que la situación fue a peor antes de ir a mejor. Las plataformas estaban llenas, la danza se prolongaba durante horas, días. Algunas personas se desplomaban de agotamiento y eran apartadas, otras ocupaban su lugar. Los músicos tocaban. Y ojo, conviene no romantizar lo que había allí.
No era un espectáculo, era una crisis. Personas reales, con cuerpos reales, sometiéndose a un esfuerzo físico extremo sin que hubiera nadie capaz de darles una explicación, ¿no? Al menos que funcionara. Y encima de eso, la sensación de que todo lo que estaban haciendo, el dolor, el agotamiento, la vergüenza, si es que la había, era parte de un castigo que no entendían del todo, pero que sentían que merecían. Ese es el ambiente que hay que intentar reconstruir antes de juzgar a nadie. Ni a los que bailaban, ni a los médicos que recomendaron los músicos, ni a las autoridades que los contrataron. Todos actuaban dentro de lo que sabían. Y lo que sabían, pues lo que sabían evidentemente no era suficiente. Y os podríais preguntar, ¿bailaron hasta morir? Bueno, aquí hay que hacer una pausa, ¿no? Porque hay una versión de esta historia que circula mucho y que, como siempre, merece ser examinada con cuidado. La versión popular dice que durante el pico de la epidemia morían hasta 15 personas al día. Que a lo largo del verano fallecieron cientos de vecinos de Estrasburgo, literalmente bailando hasta caer muertos. Es una imagen poderosa y se repite tanto que parece un dato. Spoiler, no lo es. Lo que los documentos contemporáneos muestran con claridad es la existencia del brote, la intervención de las autoridades y el alcance suficiente del fenómeno como para generar registros municipales y crónicas. Lo que los documentos muestran con mucha menos claridad es el número de fallecidos. Las cifras más altas proceden de reconstrucciones posteriores y de cronistas que escribían con una distancia que evidentemente que no garantizaba la precisión. Algunos historiadores aceptan que hubo muertes, probablemente por agotamiento, por problemas cardiovasculares, por deshidratación en personas ya debilitadas. Pero el número exacto, y especialmente la cifra de 15 diarios, no está sólidamente respaldado por las fuentes más cercanas a ese evento, ¿no? Lo responsable es decirlo así. Sabemos qué ocurrió, sabemos que afectó a un número significativo de personas y es probable que hubiera víctimas, posiblemente por agotamiento extremo o por problemas cardiovasculares en personas ya debilitadas. Lo que no podemos afirmar con la misma confianza es cuántas. Los números más altos que circulan, 15 muertos al día, 100 o más en total, no están respaldados con solidez, por lo menos por las fuentes más cercanas al evento. Proceden de reconstrucciones y de crónicas posteriores que tienen todos los incentivos narrativos, todos los del mundo, para hacer la historia mucho más dramática. Y aquí hay algo que vale la pena decir sobre por qué importa esta distinción. No es una cuestión de pedantería académica, Es que si llenamos el relato de muertes que no podemos verificar, la historia se convierte en un horror de Halloween. Y el problema real de Estrasburgo, el mecanismo por el que una comunidad entera puede perder el control de sus propios cuerpos por razones que no son ni sobrenaturales ni sencillamente biológicas, queda enterrado bajo el sensacionalismo. El horror de verdad, el que da miedo de verdad, es más sutil y más actual. Y es que la historia no necesita 100 cadáveres para ser inquietante. Una ciudad llena de personas que no pueden controlar su cuerpo ya es suficientemente extraordinaria, imaginaoslo, ¿no? El mecanismo es lo que importa. Y el mecanismo, como vamos a ver a continuación, es bastante más cercano de lo que nos gustaría. Bueno, hay dos explicaciones que han dominado el debate sobre Estrasburgo y conviene examinar ambas. La primera es la del cornezuelo del centeno. El cornezuelo es un hongo parásito que puede contaminar los cereales, especialmente el centeno, y que contiene sustancias capaces de provocar convulsiones, alucinaciones, sensaciones de ardor en las extremidades y otros síntomas graves, ¿no? Fue responsable de epidemias históricas conocidas, como el fuego de San Antonio, que en determinadas épocas causaron estragos en Europa. Que el pan de Estrasburgo en 1518 pudiera estar contaminado no es una hipótesis ridícula, ni mucho menos. El problema es que el cornezuelo explica mal lo que ocurrió en Estrasburgo.
Una intoxicación grave por ergotismo, que es como se llama clínicamente, suele incapacitar. Las personas afectadas tienen convulsiones, necrosis, que es la muerte de los tejidos, alucinaciones intensas. No suelen bailar durante semanas. No suele adoptar la forma específica y culturalmente reconocible de una maldición conocida. Y no suele propagarse siguiendo el patrón social que siguió ese brote, acumulándose allí donde la gente se juntaba a mirar y retrocediendo donde la gente se dispersaba. El cornezuelo puede explicar movimientos involuntarios y estados alterados. Explica bastante peor por qué esos movimientos adoptaron exactamente la forma de la danza de San Vito. La segunda explicación, y probablemente la más influyente entre los historiadores actuales, es la de la enfermedad psicogénica de masa. Y aquí hay que detenerse porque hay un malentendido importante que conviene despejar desde el principio. Yo sé que esta palabra no la oímos mucho, no se oye mucho, por lo menos yo. Y es que psicogénico, cuando me oigáis decir psicogénico no significa fingido. Una enfermedad psicogénica no es una enfermedad que la persona inventa o simula. Es una enfermedad en la que los síntomas físicos reales aparecen sin una causa orgánica demostrable. Las personas afectadas pueden tener desmayos auténticos, temblores auténticos, dolor auténtico, movimientos involuntarios auténticos. Lo que no hay es un virus, una bacteria o una toxina que los explique. Lo que hay en su lugar es una combinación de estrés extremo, expectativa compartida y dinámicas de grupo que producen respuestas corporales reales. Y es que, lo vuelvo a decir, el fenómeno podía ser contagioso sin ser infeccioso, físico, sin tener una causa orgánica común y real sin necesitar una explicación sobrenatural. Aplicado a Estrasburgo, el mecanismo que propone el historiador John Waller, quien ha desarrollado una interpretación con mucho más detalle, funciona así. Vamos a ello. Una población sometida a años de hambre, enfermedad y miedo llega a un punto de estrés psicológico extremo. No uno o dos individuos, ojo, una comunidad entera. El cuerpo humano tiene límites para cuánto estrés puede absorber antes de que algo cambie en la forma en que funciona. Y en situaciones de angustia sostenida y sin salida visible, pueden aparecer estados que en términos modernos llamaríamos disociativos. Sensaciones de estar fuera del propio cuerpo, movimientos que parecen no pertenecer a uno, una especie de desconexión entre lo que uno quiere y lo que hace. Dentro de esa población, en ese estado, una persona, sea quien sea, la vamos a llamar, como decía antes, Frau Truffaut, o no, quien sea, manifiesta ese estrés de la única forma que su cultura le ofrece como posibilidad, la danza compulsiva. No es que lo decida conscientemente, igual que nadie decide conscientemente tener un desmayo, ¿no? O que le tiemblen las manos en un momento de pánico. Es la expresión que el sistema de creencias de esa persona y de toda la comunidad a la que pertenece pone a disposición para este tipo o ese tipo de sufrimiento. En Estrasburgo, en 1518, bailar sin control era la forma que el miedo extremo tenía reservada. Cuando otros la ven, no ven solo a una persona con un comportamiento extraño, ven materializarse algo que ya temían, algo que tiene nombre, que tiene historia, que encaja perfectamente con la imagen mental que esa gente tenía de cómo se veía una maldición. Y en ciertas personas, ojo, no en todas, pero sí en las que están bajo más estrés o en las que son más susceptibles a los estados disociativos, la observación es suficiente para desencadenar lo mismo. Sus cuerpos responden a la expectativa, no porque estén mintiendo o imitando conscientemente, porque así funciona la mente en situaciones límite. El cuerpo hace lo que el contexto espera que haga. ¿Qué hace entonces la respuesta institucional? Bueno, pues confirma y amplifica. Los médicos dicen que hay un problema serio. Las autoridades habilitan espacios y contratan músicos. Todo Estrasburgo sabe que algo terrible está ocurriendo. Y esa certeza colectiva
Esa confirmación oficial de que el miedo era justificado es exactamente el tipo de presión que puede llevar a más personas al mismo estado. Cada nueva persona que baila demuestra a las demás que el miedo tenía razón, y cada persona que ve bailar a otra se convierte en candidata a convertirse en la siguiente. Y vuelvo a decirlo, no hace falta un virus, no hace falta un veneno. Hace falta una comunidad suficientemente agotada, una imagen cultural suficientemente poderosa y una respuesta institucional suficientemente torpe. Estrasburgo, pues por desgracia, tenía las tres cosas. La cadena es cerrada y en este caso muy cruel. Una mujer baila. La ciudad reconoce una maldición. Las autoridades la validan con su intervención. Más personas bailan y cada nuevo bailarín demuestra a los demás que el miedo era correcto. Hay algo que vale la pena decir sobre la gente que bailaba. No estaban eligiéndolo en el sentido en que elegimos la mayor parte de lo que hacemos. Los estados disociativos, esa sensación, ¿no?, de que el cuerpo actúa solo, de que uno está presente pero no del todo en control, son reales, están documentados clínicamente y pueden ser desencadenados por estrés extremo. En situaciones de angustia sostenida, el sistema nervioso humano puede generar respuestas que no pasan por la voluntad consciente. Los que bailaban en Estrasburgo no eran actores. Eran personas cuyo sistema nervioso había encontrado una salida dentro del único marco cultural disponible para una presión que ya no podía contenerse. Bueno, cuando quedó claro, que los músicos no estaban ayudando, el Consejo Municipal de Estrasburgo cambió radicalmente de estrategia. Prohibieron la música, prohibieron el baile público, cerraron las plataformas y a los afectados más persistentes los mandaron en peregrinación al santuario de San Vito en Saverne, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Allí, según las reconstrucciones del episodio, se realizaron rituales. Hubo ceremonias religiosas. Algunos relatos hablan de zapatos consagrados entregados a los afectados, aunque este detalle específico aparece en relatos más tardíos, ¿no? Y conviene que lo tomemos con cierta cautela. Lo que parece más claro es que el marco general fue el de un ritual de expiación. Si la maldición había venido de San Vito, el camino de vuelta pasaba por San Vito. Y la epidemia fue remitiendo. ¿Por qué? Bueno, pues hay varias respuestas posibles y probablemente todas contribuyeron en distinta medida. Retirar los músicos y las plataformas eliminó el escenario que amplificaba el comportamiento. Sin el espectáculo público, el fenómeno perdió el motor que lo alimentaba. La visibilidad, la confirmación constante de que seguía ocurriendo, la presión de ver a otros bailar. Dispersar a los afectados redujo la dinámica de contagio social. El agotamiento físico acumulado hizo que los cuerpos simplemente no pudieran seguir el mismo nivel. Y el ritual religioso en Saverne ofreció algo que quizás sea lo más necesario de todo: un final narrativo coherente. Si la maldición tenía un nombre y un origen, la cura también podía tenerlos. El santuario de San Vito no era una superstición absurda dentro del mundo de aquellas personas, era la respuesta más lógica disponible, la que mejor encajaba con el sistema, ¿no?, de causas y efectos en el que convivían. Y eso es importante, porque sugiere algo que la psicología moderna ha confirmado en contextos muy distintos. Los rituales pueden funcionar, al menos en parte, porque ofrecen un marco compartido, generan expectativas y permiten interpretar que una crisis ha llegado a su fin. No podemos demostrar que eso ocurriera exactamente así en Saverne, pero sí que el ritual proporcionaba una salida coherente dentro del mismo sistema de creencias que había dado forma al miedo. No estamos diciendo que el ritual funcionara porque la maldición existiera. Estamos diciendo algo más interesante y más difícil de asimilar: que una creencia puede contribuir tanto al síntoma como a la resolución, que el mismo marco mental que abrió la puerta también podía cerrarla, que el cuerpo, en este como en otros fenómenos, no actúa en el vacío, sino dentro de un sistema de significados, y que cuando este sistema de significados ofrece una salida creíble, el cuerpo a veces pues simplemente la toma. Para finales del verano de 1518, la epidemia había terminado.
No con una fecha exacta, no con una declaración oficial, sino con ese apagamiento gradual que tienen las crisis colectivas cuando la presión que las alimentaba finalmente cede. Bueno, acabando ya. Vuelvo a la imagen inicial. Una mujer en una calle, bailando sola, sin música, sin alegría, sin poder parar. No sabemos exactamente qué sintió, no sabemos si en algún momento quiso dejar de hacerlo, no sabemos si era consciente de lo que su cuerpo estaba haciendo o si estaba, en algún sentido, ausente de él. Los documentos del siglo XVI no tienen ese tipo de profundidad psicológica, y quizás tampoco la tenían quienes la miraban desde las ventanas. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. Lo que ocurrió después dice algo sobre cómo funcionan las comunidades humanas, que va bastante más allá de 1518. Los seres humanos no vivimos en cuerpos aislados, vivimos en cuerpos que están dentro de culturas, dentro de expectativas, dentro de sistemas de creencias que nos dicen qué es posible, qué es peligroso, qué forma puede adoptar el sufrimiento. Y en situaciones de estrés extremo, en comunidades donde el miedo ha llegado a cierto nivel de saturación, esos cuerpos pueden responder de formas que nos sorprenden precisamente porque olvidamos que no son máquinas autónomas. Son cuerpos profundamente sociales. La epidemia de baile de Estrasburgo se estudia hoy como un ejemplo de lo que se llama enfermedad psicogénica de masa. Un fenómeno que, conviene decirlo, no pertenece solo al pasado. Hay documentados episodios similares, en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI. Brotes de desmayos en escuelas, tics colectivos en adolescentes, síntomas inexplicables que se propagan dentro de comunidades cerradas. Los detalles cambian, los mecanismos básicos bastante menos. Lo que cambia es el contenido cultural. En el siglo XVI el miedo tomaba la forma de la danza de San Vito, porque eso era lo que el sistema de creencias disponible ponía sobre la mesa. Hoy el miedo toma otras formas, con otros nombres, a través de otros canales. Las redes sociales han creado la posibilidad de propagar expectativas, síntomas y marcos de interpretación a una velocidad que ninguna plaza de Estrasburgo podría haber igualado. Y han creado también algo que Estrasburgo no tenía: la posibilidad de que una persona sola en su cuarto se conecte con miles de otras personas solas en sus cuartos y que entre todas construyeran una comunidad de miedo tan real como la que construyeron aquellos vecinos mirándose en la calle. Ojo, no digo esto para alarmar, ni para hacer una analogía fácil entre el siglo XVI y el XXI. Lo digo porque reconocerlo es más útil que ignorarlo. Aquellas personas de Estrasburgo no eran ignorantes, ni eran crédulas de una forma que nosotros no seamos. Vivían dentro de un sistema de creencias exactamente igual que nosotros. Y cuando ese sistema encontró un fenómeno que no podía explicar, lo procesó con las herramientas que tenía igual que nosotros. La diferencia no es que nosotros seamos más racionales o más listos. Es que nuestras creencias compartidas son distintas. Y que nuestros músicos, los que amplificaban el miedo colectivo, los que le dan escenario y ritmo y confirman que el miedo está justificado, también son distintos. Pero siguen ahí. Hay algo en esta historia que me parece más perturbador que el baile en sí, y es la respuesta institucional. No porque los médicos fueran malos profesionales, ni porque el Consejo Municipal de Estrasburgo tuviera malas intenciones, sino porque actuaron de la mejor forma que sabían, dentro del conocimiento que tenían, y convirtieron un problema manejable en un desastre. La decisión de contratar músicos es absurda vista desde hoy. Desde dentro de su mundo era la respuesta más razonada disponible. Y eso debería hacernos más humildes respecto a nuestra propia capacidad, ¿no? Para estar seguros de que nuestras respuestas institucionales al miedo colectivo son las correctas. ¿Qué haríamos hoy? ¿Qué plataformas montaríamos? ¿Qué músicos contrataríamos? Ojo, no en sentido literal, en sentido de cuáles son los mecanismos que hoy, con las mejores intenciones, podrían estar amplificando el miedo en lugar de reducirlo. Yo no tengo la respuesta, pero me parece que hacerse la pregunta es más útil que asumir que en ese punto, a diferencia de Estrasburgo, lo estamos haciendo bien.
Algunas epidemias, como digo, necesitan un virus, otras solo necesitan una población agotada, una explicación compartida y alguien que dé el primer paso. Punto. Quizá la pregunta más honesta que podamos hacernos al salir de este episodio no es qué les ocurrió a ellos, ¿no? Es qué nos ocurriría a nosotros. Si ocurriera hoy, ¿qué haríamos? ¿Contrataríamos músicos? ¿O filmaríamos vídeos? ¿Buscaríamos síntomas en internet y veríamos cómo el miedo se propaga a través de una pantalla hasta que alguien, en algún lugar, empieza a sentir exactamente lo que todos esperan que sienta? No tengo ni idea, no lo sé. Pero me parece que es la pregunta con la que vale la pena quedarse al salir de este episodio. No la de cuántas personas murieron bailando en Estrasburgo en 1518. No la de si el cornezuelo o la enfermedad psicógena, explica mejor lo que ocurrió. Estas o esas son preguntas históricas legítimas y hemos intentado responderlas, ¿no?, con la honestidad que se merecen. Puede que seamos distintos, puede que no, pero creo que la posibilidad de que no lo seamos merece tomarse en serio. Una mujer comenzó a bailar en una calle de Estrasburgo en julio de 1518 y toda una ciudad le siguió.